El ruido de la ciudad se desvanecía en el eco de mis pensamientos mientras caminaba por las estrechas calles del casco viejo. Cada paso resonaba con la monotonía de mis días, un ciclo sin fin de rutinas que me atrapaban en un matrimonio sin amor. La vida, antes vibrante y llena de promesas, se había convertido en una serie de gestos automáticos, donde el silencio ocupaba el espacio que alguna vez fue llenado por risas y complicidad. Era una tarde cualquiera, y el aroma a pinchos recién hechos se entremezclaba con el bullicio de los bares. Me detuve frente a uno que solía visitar con mi esposo en tiempos más felices. Recordé aquellos momentos, las risas compartidas, las miradas cómplices. Pero ahora, todo eso parecía tan lejano. Entré al bar, buscando refugio en un ambiente familiar que ahora se sentía ajeno. La música sonaba a lo lejos, un suave murmullo que apenas lograba atravesar el ruido del lugar. Me senté en una esquina, observando a la gente moverse como sombras. Las conversaciones eran un murmullo indistinto, la vida seguía su curso mientras yo permanecía estancada. Pedí una copa de vino tinto y dejé que el sabor me envolviera momentáneamente en un cálido abrazo. Sin embargo, esa calidez no era suficiente para ahogar la sensación de vacío que me acompañaba. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre desconocido estaba sentado al otro lado del bar, su mirada fija en mí como si pudiera ver más allá de mi fachada. Su presencia era imponente y al mismo tiempo intrigante. No sé cuánto tiempo pasé observándolo antes de darme cuenta de que estaba sintiendo algo que no había experimentado en años, un leve cosquilleo de interés. La música cambió a una melodía nostálgica, me recordó a las fiestas de Astenagusía, cuando todo parecía posible y el mundo brillaba con colores vibrantes. La imagen de los fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno invadió mi mente y me arrastró hacia recuerdos olvidados. En esos momentos efímeros, sentí como el anhelo comenzaba a despertar dentro de mí. El desconocido sonrió y levantó su copa como si brindara por algo que solo él conocía. En ese instante comprendí que mi vida había estado sumida en una rutina tan densa que había olvidado lo que era sentir emoción genuina. Era solo un momento fugaz, pero bastó para hacerme cuestionar mi situación actual. La conversación a mi alrededor se convirtió en un murmullo lejano mientras mis pensamientos giraban en torno a aquel hombre. ¿Qué pasaría si cruzara esa línea invisible? Si lo hiciera, sería como abrir una puerta hacia lo desconocido. Podría ser liberador o devastador. Pero por primera vez desde hacía mucho tiempo, la idea de sentir algo diferente comenzaba a parecerme atractiva. El tiempo pasó sin ser notado, las horas se deslizaron entre nuestras miradas furtivas y mis pensamientos dispersos. Decidí salir del bar antes de perderme aún más en esa atracción inexplicable. Caminé por las calles empedradas del casco viejo con la mente agitada por preguntas sin respuesta y la sensación persistente del desconocido acechando detrás de cada sombra. Al llegar a casa, encontré todo tal como lo dejé, la luz tenue del salón iluminando los objetos cotidianos que formaban parte de mi vida monótona. Mi esposo estaba sentado frente al televisor, absorto en un programa deportivo que no le interesaba realmente, simplemente era parte del decorado habitual. Me senté junto a él con una sonrisa forzada mientras él ni siquiera levantó la vista hacia mí. En ese momento comprendí lo distante que nos habíamos vuelto el uno del otro, éramos dos extraños compartiendo un mismo espacio sin conexión alguna. La noche avanzó lentamente y los recuerdos del bar seguían danzando en mi mente como sombras inquietas. La imagen del desconocido persistía, su mirada intensa me desnudaba emocionalmente y me hacía preguntarme qué habría pasado si hubiera tomado otro camino aquella tarde. Las semanas siguientes transcurrieron entre la rutina habitual y esos breves momentos donde su recuerdo regresaba para atormentarme dulcemente. Cada vez que pasaba cerca del bar donde nos encontramos por primera vez, sentía un tirón inexplicable hacia ese lugar cargado de posibilidades no exploradas. Una tarde decidí volver allí con la esperanza secreta de encontrarlo nuevamente, quizás solo necesitaba ver su rostro para confirmar si aquel encuentro había sido real o simplemente producto de mi imaginación desbordada por el anhelo reprimido. El bar estaba lleno esa noche, las risas resonaban junto al tintinear de copas brindando por pequeñas victorias cotidianas. Me senté nuevamente en la misma esquina e intenté recordar cómo era estar viva realmente antes de perderme entre las sombras del olvido emocional.
La música sonó suavemente mientras observaba cada rostro pasar ante mí hasta que finalmente lo vi. Él estaba allí otra vez, su mirada buscándome entre la multitud como si supiera exactamente dónde encontrarme. Mi corazón latió con fuerza mientras nuestras miradas se encontraron brevemente antes de desviar la vista hacia otro lado. Ambos sabíamos que algo había cambiado desde nuestro primer encuentro, pero también éramos conscientes del riesgo implícito detrás de esa conexión inesperada. A medida que avanzaban los minutos me di cuenta de cómo mis temores comenzaban a desvanecerse ante el deseo creciente por explorar esta nueva faceta desconocida dentro de mí misma. Podría ser arriesgado pero también liberador. La música comenzó a elevarse mientras las luces parpadeaban intensamente creando un ambiente casi mágico alrededor nuestro. Sabía que esta noche sería diferente. La fiesta de Astenagusía vibraba a mi alrededor, llenando el aire con risas y música. Las luces de colores iluminaban las calles del casco viejo, donde la gente disfrutaba de cada instante. Sin embargo, mi mente estaba lejos de todo eso. La presencia del desconocido seguía resonando en mí, como un eco persistente que me llamaba a explorar lo que había comenzado esa noche en el bar. Mientras caminaba entre la multitud, la sensación de su mirada me envolvía. No podía evitar buscarlo entre la gente, preguntándome si también él sentía esa conexión inexplicable. Cada vez que un rostro familiar se cruzaba en mi camino, una punzada de culpa me atravesaba. La idea de traicionar a mi esposo me atormentaba, pero había algo en mí que anhelaba más. Al girar en una esquina, lo vi. Su figura se destacaba entre los demás, como si el mundo se hubiera desvanecido a su alrededor. Mi corazón aceleró al acercarme. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento se redujera a ese instante. Él sonrió al verme y su expresión transmitió una mezcla de sorpresa y alegría. No esperaba verte aquí, dijo, su voz era cálida y suave. Yo tampoco, respondí, sintiendo como las palabras escapaban sin pensarlo. El ambiente festivo nos envolvía mientras nos movíamos juntos entre los grupos de personas. La música resonaba fuerte y las risas eran contagiosas. Sin embargo, había un silencio entre nosotros que hablaba más que cualquier palabra. Era un silencio cargado de posibilidades. A medida que avanzábamos por las calles adornadas con luces y decoraciones festivas, noté cómo el miedo empezaba a desvanecerse nuevamente. Cada paso junto a él parecía acercarnos más a algo nuevo e inesperado. En un momento dado, nos detuvimos frente a un bar donde el aroma del pincho recién hecho nos atrajo como imán. ¿Te gustaría entrar?, preguntó él con una mirada intensa. Asentí sin pensarlo dos veces, dejando atrás cualquier preocupación por lo que podría suceder. Dentro del bar, la atmósfera era acogedora, las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas y los murmullos de conversaciones llenaban el espacio. Nos acomodamos en una mesa pequeña en una esquina apartada. ¿Qué te trae aquí esta noche?, preguntó él mientras servían 2 copas de vino tinto. Solo quería escapar un poco, respondí con sinceridad. De la rutina, supongo. Él sonrió nuevamente y por un instante sentí que compartíamos un secreto solo nuestro. La conversación fluyó naturalmente, hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños olvidados y los pequeños placeres que solíamos disfrutar antes de quedarnos atrapados en la monotonía diaria. El tiempo pasó volando mientras reíamos y compartíamos anécdotas sobre Bilbao y sus tradiciones culinarias durante Astenagusía. Sin embargo, detrás de esa alegría latente estaba la sombra del miedo. ¿Qué significaría esto para mi vida? ¿Podría seguir así sin sentirme culpable? Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Nuestras manos se encontraron sobre la mesa mientras alcanzábamos el mismo pincho al mismo tiempo. El contacto fue eléctrico, una chispa recorrió mi cuerpo y me hizo temblar levemente. Él miró mis ojos intensamente y en ese instante entendí que no había vuelta atrás. Sin pensarlo 2 veces, nos inclinamos uno hacia el otro, era como si todo se detuviera alrededor nuestro. Nos besamos. Fue un beso lleno de deseo reprimido y anhelos ocultos, ambos sorprendidos por la intensidad del momento pero incapaces de separarnos. El mundo exterior desapareció por completo mientras nos sumergíamos en esa conexión inesperada. Cuando finalmente nos apartamos, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos emergido a la superficie después de estar sumergidos bajo el agua demasiado tiempo.
Esto es complicado, dije con voz temblorosa. Él asintió lentamente, consciente del peso de nuestras decisiones recientes. Lo sé, respondió con sinceridad, pero no puedo evitarlo. La culpa comenzó a asomarse nuevamente entre nosotros como un espectro silencioso. Sin embargo, había algo liberador en haber cruzado esa línea invisible que hasta entonces parecía inquebrantable. La noche continuó avanzando mientras decidimos dejar atrás nuestros miedos momentáneamente y disfrutar del presente. Salimos del bar para perderse nuevamente entre la multitud festiva. Las risas resonaban y los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas creando un espectáculo deslumbrante en el cielo nocturno de Bilbao. Pero dentro de mí crecía una inquietud: ¿cómo podría volver a casa después de esto? Mientras caminábamos juntos por las calles iluminadas por faroles antiguos y adornos festivos colgantes, sentí como mis pensamientos se agolpaban unos sobre otros. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? ¿Podría vivir con esta nueva realidad? La fiesta continuó su curso mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Cada rayo de luz parecía reflejar mi confusión emocional. Al llegar a una plaza llena de gente bailando al ritmo tradicional vasco, decidí dejarme llevar por el momento. Quizás podría encontrar respuestas en medio del bullicio festivo. Bailé junto a él sin pensar en nada más. Solo existía ese instante compartido, rodeados por las voces alegres del pueblo celebrando nuestra cultura vibrante durante Astenagusía. Pero incluso allí sentía como las sombras acechaban detrás mío, recordándome lo que estaba arriesgando al dejarme llevar por este nuevo camino incierto. A medida que avanzaba la noche me di cuenta, aunque deseaba seguir explorando esta conexión especial con él, no podía ignorar el hecho ineludible: estaba atrapada entre dos mundos diferentes e incompatibles entre sí. La fiesta empezó a desvanecerse lentamente cuando decidimos alejarnos hacia un rincón más tranquilo donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos por risas ajenas o música estruendosa. Necesitábamos aclarar lo sucedido antes que fuera demasiado tarde. La música de la fiesta se desvanecía en el fondo, pero el murmullo de mis pensamientos resonaba con más fuerza. A medida que nos alejábamos del bullicio, una mezcla de emoción y miedo se apoderó de mí. La conexión que había sentido no se podía ignorar, pero la culpa me seguía como una sombra. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había llegado a este punto? Nos encontramos en un pequeño rincón del bar, donde el ruido se atenuaba. La luz tenue creaba un ambiente casi íntimo, y aunque sabía que debía ser cautelosa, no podía evitar sentirme atraída por él. Cada mirada suya parecía desnudarse de palabras, revelando algo profundo y desconocido. ¿Por qué me miras así?, pregunté, tratando de romper el silencio tenso que se había instalado entre nosotros. Porque hay algo en ti que me llama, respondió con sinceridad. Su voz era suave, pero cada palabra golpeaba en mi pecho como un tambor. El momento era perfecto para compartir mis dudas y temores, pero las palabras se atoraban en mi garganta. En su presencia todo lo que conocía parecía desvanecerse: la rutina diaria, las responsabilidades familiares, incluso el frío abrazo de mi matrimonio. Era como si estuviera viendo mi vida a través de un cristal empañado y él fuera la única claridad. Esto es un error, murmuré finalmente, aunque una parte de mí deseaba lo contrario. No lo creo, dijo mientras acercaba su mano a la mía. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Su toque era ligero, pero encendió una chispa en mi interior. La tentación de dejarme llevar era abrumadora. La idea de salir a cenar con él parecía cada vez más atractiva. Era un respiro fresco en medio del aire estancado de mi vida cotidiana. ¿Y si nos escapamos esta noche?, propuso con una sonrisa traviesa. La idea me hizo dudar. Por un lado, estaba el miedo a ser descubierta; por otro lado, la promesa de algo nuevo y emocionante me llamaba con fuerza. Después de unos momentos eternos sopesando las opciones, asentí lentamente. Está bien, respondí con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Caminamos por las calles del casco viejo bajo las luces parpadeantes que adornaban los bares y restaurantes. El aroma de los pinchos recién hechos llenaba el aire mientras pasábamos junto a grupos de amigos riendo y disfrutando del ambiente festivo que ofrecía Astenagusía. Al llegar a un pequeño restaurante familiar en Abandoibarra, supe que había tomado la decisión correcta al dejar atrás mi rutina por esa noche.
La comida era deliciosa, cada bocado era un recordatorio del placer simple que había olvidado disfrutar durante años. Mientras compartíamos risas sobre anécdotas triviales y sueños olvidados, sentí como las barreras entre nosotros se desvanecían poco a poco. La conversación fluía con naturalidad, cada palabra compartida hacía que el espacio entre nosotros se sintiera más pequeño. En ese instante fugaz, nuestros labios se encontraron por primera vez. No fue solo un beso, fue una declaración silenciosa sobre lo que ambos anhelábamos profundamente, conexión genuina y libertad emocional. La intensidad del momento me sorprendió tanto como a él, fue como si todo lo demás dejara de existir por un breve instante. Sin embargo, cuando nos apartamos lentamente uno del otro, la realidad volvió a golpearme con fuerza. Esto no puede seguir así, dije casi sin pensar mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada intensa. No tienes por qué sentirte culpable, respondió él suavemente. Lo que estamos haciendo es real. La lucha interna continuó mientras regresábamos al bullicio festivo fuera del restaurante. Mi corazón latía desbocado, una parte quería seguir explorando esta nueva relación mientras la otra luchaba contra los ecos del deber y la lealtad hacia mi esposo. Al salir a la plaza llena de luces y música vibrante, sentí como el peso del secreto comenzaba a asentarse sobre mis hombros nuevamente. Había cruzado una línea invisible entre el deber y el deseo, ahora no había vuelta atrás. Mientras caminábamos juntos entre risas ajenas y celebraciones despreocupadas, no pude evitar preguntarme cómo afectaría esto a mi vida cotidiana al regresar a casa esa noche. Las risas resonaban en mis oídos como un eco lejano mientras yo lidiaba con mis propios sentimientos encontrados. Más tarde esa noche me encontré sola en casa después de despedirme del desconocido ante la puerta del bar donde nos habíamos encontrado por primera vez. El silencio era ensordecedor, cada rincón recordaba los momentos vacíos compartidos con mi esposo. Me senté en el sofá tratando de asimilar lo ocurrido. Las imágenes del encuentro seguían danzando en mi mente, sus ojos brillantes al mirarme, nuestras manos entrelazadas sobre la mesa. Pero también estaba presente el eco constante del compromiso fallido hacia mi matrimonio. Las horas pasaron lentamente mientras intentaba encontrar alguna forma de reconciliar estos dos mundos tan diferentes, uno lleno de sombras silenciosas y otro iluminado por nuevas posibilidades emocionantes pero peligrosas al mismo tiempo. El amanecer llegó sin piedad ni respuestas claras, solo traía consigo más preguntas sobre qué camino seguir ahora que había probado algo tan prohibido e intenso como este secreto compartido con él. Al mirar por la ventana hacia las calles aún tranquilas de Bilbao, comprendí que nada volvería a ser igual después de esa noche mágica. Ni siquiera yo misma podría ignorar lo ocurrido ni volver atrás sin enfrentar las consecuencias inevitables que vendrían tras mis decisiones impulsivas. La luz del día se colaba a través de la ventana, iluminando el desorden de mis pensamientos. La noche anterior había revelado algo que no podía ignorar. Pasamos la noche juntos, y el eco de nuestras risas y susurros aún resonaba en mi mente. Era un contraste tan marcado con el silencio habitual que llenaba mi hogar. La casa, una vez refugio, se había convertido en una prisión de rutina y desilusión. Mientras me vestía, cada prenda parecía un recordatorio de mi vida anterior. Miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer que había olvidado cómo sonreír de verdad. El rostro que me devolvía la mirada estaba marcado por la culpa y la confusión. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría, y ahora me encontraba atrapada en un torbellino emocional. Salí a las calles de Bilbao con la esperanza de encontrar algo familiar que me anclara a la realidad. El aire fresco me golpeó con fuerza, como si el mundo exterior supiera lo que había hecho. Caminé hacia el casco viejo donde las calles empedradas eran testigos de tantas historias como las mías. Los bares comenzaban a abrir sus puertas, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido del murmullo matutino. Me senté en un pequeño bar, observando a los transeúntes mientras trataba de ordenar mis pensamientos. La conversación entre dos mujeres cercanas se centraba en los preparativos para Astenagusía. Este año será especial, decía una de ellas con entusiasmo. Las festividades siempre habían sido un momento para disfrutar en familia, pero este año todo parecía diferente para mí. La conexión que había sentido con él no era solo física,
Era como si hubiera despertado partes de mí que estaban dormidas desde hacía años. Cada mirada compartida, cada risa cómplice me llenaba de una energía desconocida pero cautivadora. Sin embargo, la culpa también crecía dentro de mí como una sombra persistente. Decidí dar un paseo por la Plaza Nueva, donde las terrazas comenzaban a llenarse de gente alegre y despreocupada. El bullicio contrastaba con mi estado interno, no podía evitar sentirme fuera de lugar entre tanto jolgorio. Recordé cómo solía disfrutar esos momentos antes, cuando todo parecía más ligero. Al llegar al centro de la plaza, vi a un grupo de amigos riendo y brindando con chacoli en mano. En ese instante pensé en lo que habría sido compartir esas risas con él en lugar del silencio habitual que llenaba mi hogar. La idea se instaló en mi mente como un anhelo profundo, deseaba volver a sentirme viva. Mi teléfono vibró repentinamente, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje suyo: ¿te gustaría salir esta noche? Una mezcla de emoción y miedo me invadió al leerlo. ¿Podría arriesgarme a salir nuevamente? La tentación era fuerte, pero también lo era el temor a ser descubierta. La tarde pasó sin más incidentes significativos hasta que llegó el momento decisivo: debía responderle. Con manos temblorosas escribí: sí. El simple gesto fue liberador pero aterrador al mismo tiempo, cada vez estaba más lejos del camino seguro que había conocido toda mi vida. Al caer la noche me preparé con cuidado. Elegí un vestido sencillo pero elegante, quería sentirme bien sin llamar demasiado la atención. Cuando llegué al lugar acordado, el corazón latía desbocado en mi pecho mientras buscaba su rostro entre la multitud. Él apareció casi enseguida, su sonrisa iluminó mis dudas momentáneamente. Hola, dijo mientras se acercaba y nos saludábamos con un abrazo ligero pero significativo. En ese instante comprendí que no solo deseaba su compañía, necesitaba esa conexión emocional que había estado ausente durante tanto tiempo. Nos dirigimos hacia un restaurante cercano donde los sabores tradicionales bilbaínos prometían ser tan intensos como nuestras emociones encontradas. Mientras cenábamos hablamos sobre cosas triviales al principio, los platos típicos del lugar y anécdotas sobre Astenagusía. Pero pronto las conversaciones se tornaron más profundas, compartimos sueños olvidados y deseos ocultos. En medio de esa atmósfera cargada de complicidad, nuestras manos se rozaron sobre la mesa como si buscaran confirmar lo inevitable entre nosotros. La tensión creció hasta volverse palpable cuando nuestros ojos se encontraron por unos segundos eternos antes de reírnos nerviosamente. Esto es extraño, admitió él mientras jugueteaba con su copa vacía. Sí, respondí sin poder evitar sonreír ante su sinceridad. Pero bueno, ¿quién dijo que lo prohibido no puede ser divertido?, agregó con una chispa traviesa en sus ojos. El resto de la cena transcurrió entre risas y miradas furtivas hasta que decidimos salir a dar un paseo por las calles iluminadas por farolas cálidas y acogedoras. La ciudad vibrante parecía estar llena de posibilidades esa noche, cada rincón guardaba secretos esperando ser descubiertos. El aire fresco nos envolvió mientras caminábamos juntos sin rumbo fijo, disfrutando del momento presente sin pensar en lo que podría suceder después o lo que dejaríamos atrás al final del día. Fue entonces cuando llegamos a un pequeño parque donde decidimos sentarnos en un banco solitario bajo las estrellas brillantes sobre nosotros. Hablamos sobre nuestros pasados, él compartió historias sobre su infancia en Bilbao mientras yo hablaba sobre mis sueños perdidos entre responsabilidades familiares. Y así fue como poco a poco nuestras almas comenzaron a entrelazarse aún más profundamente, cada palabra pronunciada era como un hilo invisible tejiendo nuestra conexión emocional más fuerte e irrompible. Sin embargo, aquel instante perfecto fue interrumpido por una sensación inquietante: ¿qué pasaría si alguien nos viera? Esa pregunta acechó mis pensamientos mientras luchaba contra la creciente ansiedad por ser descubierta nuevamente. A medida que avanzaban las horas nocturnas, nos encontramos abrazados bajo el cielo estrellado. Ese gesto simple encarnó todo lo no dicho entre nosotros: deseo, vulnerabilidad e incluso miedo ante lo desconocido. Una parte mía sabía que esto no podía durar para siempre. Vivir así era jugar con fuego y arriesgarse demasiado sin saber qué consecuencias podría acarrear todo esto para ambos o cómo afectaría nuestras vidas cotidianas si alguien llegara a enterarse del secreto compartido.
Cuando finalmente llegó el momento de despedirnos frente al portal del hotel donde habíamos pasado aquella mágica noche juntos antes, sabía perfectamente qué decisión tomar: dejarlo todo atrás o seguir adelante hacia algo incierto pero emocionante al mismo tiempo. Las luces del casco viejo parpadeaban mientras caminaba por sus calles, cada rincón lleno de recuerdos que se entrelazaban con la nueva realidad que había comenzado a construir. La emoción de mis encuentros clandestinos se mezclaba con la ansiedad, como un cóctel que nunca había probado antes. A veces me encontraba sonriendo sin razón aparente, lo que me hacía sentir aún más culpable. El día siguiente a nuestra despedida en el hotel, decidí salir a caminar para despejar mi mente. El aroma de los pinchos recién hechos se mezclaba con el aire fresco del mar. Me detuve en un bar familiar, donde las risas y conversaciones llenaban el espacio. Los rostros conocidos me saludaban con amabilidad, pero había una sombra en mi interior que no podía ignorar. Mientras saboreaba un trozo de tortilla, noté como un amigo de mi esposo entraba al local. Su mirada se posó en mí por un instante demasiado largo. El corazón me dio un vuelco, sabía que no debía estar allí, pero la necesidad de escapar de mi vida cotidiana era más fuerte que cualquier advertencia interna. La tarde pasó y regresé a casa con la mente agitada. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar, cada sombra parecía tener ojos que me observaban. Mi esposo estaba en su habitual rutina, absorto en su mundo, y eso me permitió mantener la fachada de normalidad. Sin embargo, las pequeñas cosas empezaron a inquietarme: una llamada perdida sin respuesta, un mensaje breve que llegó sin aviso. Una noche recibí un mensaje inesperado del desconocido: ¿nos vemos esta semana? El simple hecho de leer esas palabras hizo que una mezcla de alegría y temor invadiera mi pecho. ¿Era posible seguir adelante sin ser descubierta? La idea misma parecía absurda. A medida que los días avanzaban, decidí encontrarnos nuevamente en aquel hotel donde habíamos compartido tanto más que solo palabras. Sin embargo, el eco del amigo de mi esposo seguía resonando en mi mente como un recordatorio constante del riesgo que corría. Al llegar al hotel esa noche, una sensación extraña me invadió al cruzar la puerta: algo no estaba bien. No era solo el ambiente cálido y acogedor lo que me inquietaba, era la certeza de que alguien podría estar observando desde las sombras. ¿Estás aquí?, pregunté en voz baja mientras entraba a la habitación. Él apareció tras la puerta con una sonrisa cautivadora, pero incluso su presencia no logró disipar mis dudas internas. No puedo dejar de pensar en nosotros, confesó mientras se acercaba a mí. Pero esto es peligroso, respondí casi sin pensarlo. Lo sé, dijo mientras tomaba mis manos entre las suyas. Pero quiero seguir viéndote. La conversación fluyó entre susurros y risas nerviosas hasta que nuestros labios se encontraron nuevamente en un impulso irrefrenable. Fue como si el mundo exterior desapareciera por completo, solo existíamos nosotros dos y ese momento robado del tiempo. Sin embargo, esa burbuja de felicidad estalló cuando escuché un ruido proveniente del pasillo justo después de nuestro encuentro más íntimo hasta ahora. El corazón se me detuvo al reconocerlo: pasos familiares y conocidos se acercaban rápidamente hacia nuestra puerta. «Es él», exclamé casi aterrorizada. «¿Quién?», preguntó él confundido. «No puedo explicarlo ahora», respondí mientras empujaba suavemente su cuerpo hacia el baño y cerraba la puerta detrás de él justo antes de abrir yo misma la puerta principal. Mi esposo entró sin previo aviso y su mirada escudriñadora recorrió cada rincón del espacio como si buscara algo oculto entre las sombras. «¿Qué haces aquí tan tarde?», pregunté tratando de sonar despreocupada. «Pasé por aquí después del trabajo», respondió él con una expresión neutral pero inquisitiva. El silencio entre nosotros fue tenso, podía sentir cómo todo lo vivido esa noche colgaba pesadamente entre nosotros como una nube oscura lista para estallar. Después de unos minutos interminables hablando sobre trivialidades, finalmente salió dejando atrás una sensación inquietante en el aire. Cerré la puerta tras él sintiendo como mi corazón latía desbocado por lo sucedido. Cuando volví al baño para liberar al desconocido, encontré su rostro pálido y preocupado. «¿Qué ha pasado?», inquirió apenas abrí la puerta. «Mi esposo estuvo aquí», murmuré temblando ligeramente. «No podemos seguir así», dijo él con firmeza aunque sus ojos reflejaban incertidumbre también.
Las palabras resonaron dentro de mí como campanas lejanas anunciando algo inevitable. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables y cada decisión traía consigo consecuencias graves para todos los involucrados. Los días siguientes transcurrieron llenos de tensión. Cada vez que salía a hacer compras o pasear por Bilbao sentía miradas ajenas sobre mí, como si todos supieran lo que ocultaba detrás de mis sonrisas forzadas y gestos tranquilos. Un día decidí visitar uno de mis lugares favoritos, un pequeño restaurante familiar en Abandoibarra donde los sabores tradicionales siempre lograban evocar nostalgia en mí. Me senté junto a una ventana para observar cómo pasaba el tiempo mientras disfrutaba del aroma del bacalao al pil pil cocinado lentamente por manos expertas. Fue entonces cuando recibí otro mensaje inquietante: te vi salir del hotel. La angustia se apoderó instantáneamente de mí. Alguien había presenciado mis encuentros clandestinos y eso podía cambiarlo todo. Mis pensamientos giraron descontroladamente tratando de identificar quién podría haber sido, el amigo de mi esposo tal vez, o alguna otra persona conocida capaz de desenmascararme ante los ojos ajenos. La culpa comenzó a devorarme lentamente mientras recordaba cada momento compartido con aquel desconocido cuya presencia había iluminado mis días grises pero también amenazaba con destruirme desde adentro hacia afuera si continuábamos así. La presión aumentó hasta convertirse en una fuerza abrumadora. Sabía que debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio vacío o esa chispa inesperada cuya llama ardía intensamente aunque pudiera consumirlo todo. La noche de la fiesta local se había vuelto un torbellino de emociones contradictorias. La música vibrante llenaba el aire, pero cada nota parecía amplificar mi angustia. Mientras los rostros felices danzaban a mi alrededor, yo me sentía atrapada en una burbuja de incertidumbre. Mi esposo, que solía ser el centro de mi mundo, ahora parecía un extraño en medio de mi tormenta interna. La mirada del desconocido me perseguía, incluso entre la multitud. Había algo en su presencia que me hacía sentir viva, pero también me recordaba lo que arriesgaba al dejarme llevar por esta conexión inesperada. La tensión crecía a medida que el tiempo pasaba, sus ojos tenían un magnetismo que no podía ignorar. Un momento decisivo llegó cuando vi a mi esposo hablando con un grupo de amigos. Su risa resonaba con facilidad, mientras yo me debatía entre la culpa y el deseo. En ese instante una sensación de pánico se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si él sospechaba algo? Un amigo del pasado se acercó a mí y comenzó a hacer preguntas triviales sobre mi vida actual. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. ¿Estás bien? Te veo distante, comentó él con una sonrisa amable pero curiosa. Solo cansada, respondí, tratando de ocultar la tormenta que revoloteaba en mi interior. El desconocido apareció a mi lado justo en ese momento. Su presencia era como un refugio en medio del caos. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó con una voz suave que contrastaba con el bullicio a nuestro alrededor. Agradecí su oferta como si fuera un salvavidas y asentí sin pensarlo dos veces. Caminamos hacia una zona más tranquila del casco viejo, donde las luces tenues creaban un ambiente más íntimo. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartimos risas y anécdotas que parecían sacadas de otro tiempo. Sin embargo, la felicidad momentánea se vio interrumpida cuando escuché el sonido familiar de pasos tras nosotros. Era mi esposo acercándose con su típica despreocupación. En ese instante el miedo se apoderó de mí nuevamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó él al vernos juntos. Ambos nos quedamos paralizados por un segundo que pareció eterno antes de que el desconocido respondiera: solo charlábamos. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba mantener la calma y no dejar escapar ningún gesto que pudiera traicionarme. La mirada de mi esposo se movió entre nosotros dos con desconfianza. Vamos, dijo él finalmente, rompiendo la tensión en el aire y tomando mi mano para llevarme hacia la fiesta nuevamente. A medida que cruzábamos la plaza llena de gente riendo y bailando, sentí como los ojos del desconocido se posaban sobre mí por última vez antes de perderse entre la multitud. La conexión había sido palpable, pero ahora todo parecía desmoronarse frente a mis ojos. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban incesantemente sobre lo ocurrido y lo que podría haber sido si no hubiera estado atrapada en este matrimonio sin amor.
Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente decidí salir al balcón para respirar aire fresco. La brisa nocturna acariciaba mi piel mientras miraba las luces parpadeantes del casco viejo a lo lejos. En ese momento el teléfono sonó, era un mensaje del desconocido: ¿todo bien? Estoy pensando en ti. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras, era como si él pudiera sentir la angustia dentro de mí. Sin embargo, esa chispa también traía consigo una oleada de culpa abrumadora y miedo por las posibles consecuencias. Al día siguiente decidí enfrentar mis sentimientos y poner orden en mis pensamientos confusos. Me dirigí al restaurante familiar donde solíamos ir con frecuencia, los aromas familiares me envolvieron como un abrazo cálido y reconfortante. Mientras saboreaba cada bocado del plato tradicional que pedí, recordé momentos felices junto a mi esposo en aquel lugar, risas compartidas y promesas hechas bajo las luces parpadeantes del local lleno de historia. Pero esas memorias parecían tan lejanas ahora. La realidad era implacable, cada día pasaba sin cambios significativos mientras yo buscaba respuestas en lugares equivocados. La vida continuó su curso habitual hasta otra fiesta local programada para esa semana. Todos estaban emocionados por las celebraciones venideras mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. En medio del bullicio festivo del casco viejo, sentí nuevamente esa atracción magnética hacia el desconocido cuando nuestras miradas se cruzaron accidentalmente entre la multitud. Decidimos encontrarnos después de varias semanas llenas de encuentros furtivos y mensajes cargados de significado oculto. El plan era sencillo: pasar unas horas juntos lejos del ruido festivo para hablar sobre lo sucedido entre nosotros. Cuando nos encontramos esa noche bajo las estrellas brillantes, todo parecía posible nuevamente, sus ojos reflejaban una mezcla inquietante de deseo y vulnerabilidad al mismo tiempo. Necesito saber qué sientes realmente, le dije sin rodeos mientras nos sentábamos juntos en un banco apartado. Él respiró hondo antes de responder: no puedo seguir así sin entender tu situación. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco incesante. Sabía que tenía razón, pero temía lo que eso significaría para ambos si decidíamos profundizar más allá del juego emocional en el que estábamos atrapados. Mi matrimonio, comencé a decir antes de ser interrumpida por su mirada intensa, no quiero ser solo una escapatoria para ti. Un silencio pesado cayó entre nosotros mientras las luces distantes brillaban tenuemente sobre nuestras cabezas. Todo lo vivido hasta ese momento pesaba sobre mis hombros como una carga ineludible e inevitablemente dolorosa. Las decisiones comenzaban a hacerse urgentes, no podía seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias reales ni dolorosas para nadie involucrado. Una llamada inesperada interrumpió nuestra conversación justo cuando estaba a punto de abrirme completamente ante él. Era mi esposo quien buscaba saber dónde estaba. La voz temblorosa al otro lado solo intensificó la presión ya existente dentro mío al recordar todo lo arriesgado que estaba dispuesto a perder si continuábamos así. ¿Dónde estás?, preguntó con preocupación genuina mezclada con desconfianza. No te preocupes, respondí rápidamente intentando sonar convincente aunque sabía perfectamente cuánto mentía. La voz de mi esposo resonaba en mi mente, una mezcla de preocupación y desconfianza que me hacía sentir aún más atrapada. La conversación se había vuelto un juego de palabras, donde cada respuesta era una trampa que podía desmoronarse en cualquier momento. No te preocupes, había dicho, pero en el fondo, la preocupación era palpable. Mientras hablaba, el desconocido me miraba con una mezcla de curiosidad y comprensión, como si supiera lo que estaba sucediendo. ¿Dónde estás?, insistió él, su tono ahora más firme. La presión aumentaba. Cada palabra que pronunciaba parecía un recordatorio de la vida que había dejado atrás por unas horas. Miré al desconocido buscando en sus ojos alguna respuesta que pudiera aliviar mi inquietud. Pero solo encontré un reflejo de mis propios miedos. Estoy en un lugar tranquilo, respondí, intentando mantener la calma. La frase sonó vacía incluso para mí. La verdad era que estaba lejos de lo que consideraba un lugar seguro, me encontraba en medio de una tormenta emocional. ¿Tranquilo? ¿Con quién? Su pregunta cortó el aire entre nosotros como un cuchillo afilado. El silencio se hizo denso y pesado mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Con una amiga, mentí nuevamente aunque sabía que esa no era la realidad.
La amiga a la que me refería era solo una excusa para justificar mi ausencia. El desconocido se acercó un poco más, como si quisiera ofrecerme consuelo sin pronunciar una sola palabra. Su presencia era reconfortante y aterradora al mismo tiempo. Me pregunté si él también sentía la tensión en el aire o si estaba tan absorto en su propio mundo como yo lo estaba en el mío. «¿Por qué no vuelves a casa?», insistió mi esposo, su voz ahora llena de un tono casi suplicante. Esa vulnerabilidad me golpeó con fuerza. No quería ser la causa de su dolor, pero tampoco quería renunciar a lo que había encontrado aquí. «No puedo hacerlo ahora», respondí con sinceridad, aunque sabía que eso solo prolongaría esta situación insostenible. Finalmente colgué y dejé escapar un suspiro pesado mientras miraba al desconocido. «Lo siento», murmuré sintiendo la necesidad de disculparme por haberle involucrado en este caos emocional. «No tienes nada que lamentar», dijo él suavemente, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo dudar por un momento sobre todo lo demás. Era extraño cómo podía ofrecerme consuelo cuando yo misma no sabía qué quería realmente. La conversación con mi esposo había sido reveladora, había dejado claro cuánto le importaba y cuán distante me sentía al mismo tiempo. Esa distancia se convirtió en un abismo entre nosotros, uno del cual no sabía si podría regresar. Decidí dar un paseo por las calles del casco viejo para despejar mi mente y reflexionar sobre lo ocurrido. Las luces del atardecer iluminaban las calles empedradas mientras los aromas de pinchos recién preparados llenaban el aire. El bullicio festivo de Astenagusía resonaba a través del ambiente, risas y música envolvían cada rincón como si intentaran distraerme de mis pensamientos oscuros. Mientras caminaba sin rumbo fijo, recordé las palabras de una amiga cercana: «A veces es necesario perderse para encontrarse». Esa frase se repetía en mi mente mientras buscaba respuestas dentro de mí misma. Necesitaba entender qué significaban realmente mis sentimientos hacia el desconocido y hacia mi vida actual. Al regresar al bar donde todo comenzó, vi al desconocido esperándome con una expresión seria pero comprensiva. «Debemos hablar», dijo sin rodeos apenas llegué a su lado. Su tono grave hizo eco dentro mío como una campana sonando a lo lejos. Sí, asentí lentamente sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Nos sentamos juntos en una mesa apartada del bullicio del lugar. El ruido se convirtió en un murmullo lejano mientras nos enfocábamos únicamente el uno al otro. «No puedo seguir así», continuó él con franqueza. «Esto nos está afectando más de lo que imaginamos». Su declaración resonó profundamente dentro mío. Era cierto que cada encuentro estaba cargado de emociones contradictorias y decisiones difíciles por tomar. «Lo sé», respondí finalmente, consciente del peso que ambas decisiones traían consigo. «Necesito saber qué quieres realmente», insistió él con firmeza pero sin presionarme demasiado. Sus ojos buscaban los míos como si pudieran leer mis pensamientos ocultos detrás del miedo y la confusión. Una parte de mí deseaba lanzarme hacia adelante sin mirar atrás, otra parte temía las repercusiones inevitables de esas decisiones impulsivas. Cada vez más claro se hacía el hecho: debía decidir entre continuar este camino incierto o enfrentar las consecuencias dolorosas pero necesarias para recuperar algún sentido de normalidad. Mientras pensaba en cómo responderle, recordé la conversación con mi esposo antes. Su vulnerabilidad contrastada con mi propia lucha interna crearon un torbellino emocional difícil de ignorar. «No estoy lista para dejarlo todo atrás», admití finalmente sintiendo cómo esas palabras salían casi sin quererlo. El desconocido asintió lentamente, su expresión mostraba comprensión pero también decepción ante mis dudas evidentes sobre nuestro futuro juntos. «No te estoy pidiendo eso», dijo suavemente aunque su mirada revelaba frustración contenida ante mis titubeos emocionales. «Solo quiero entender dónde estamos parados». Las luces del bar empezaron a parpadear mientras la música seguía sonando alegremente afuera. Ese contraste entre nuestra conversación seria y el ambiente festivo solo intensificó mi confusión interna sobre lo correcto e incorrecto. Un giro inesperado llegó cuando él tomó mi mano suavemente sobre la mesa y dijo: «Si decides seguir adelante conmigo, hay algo importante que necesito contarte». Su voz cambió ligeramente, ahora sonaba cargada de gravedad e incertidumbre respecto a su propio pasado.
En ese instante comprendí que esta decisión no solo afectaría nuestras vidas presentes sino también los ecos del pasado oculto tras sus palabras aún no pronunciadas. La música continuó sonando mientras ambos manteníamos ese contacto visual profundo e inquietante lleno promesas sin cumplir ni secretos por descubrir. La música seguía sonando, envolviendo el ambiente en una atmósfera de complicidad y misterio. Las palabras que no se habían dicho flotaban entre nosotros, llenas de posibilidades, pero también de temores. La revelación sobre su pasado resonaba en mi mente como un eco doloroso, una advertencia que no podía ignorar. La sombra de lo que había sido pesaba en el aire, y aunque había sentido la chispa de algo nuevo, la realidad se presentaba implacable. ¿Y si todo esto es solo un sueño?, preguntó él, rompiendo el silencio con una voz suave pero cargada de incertidumbre. No lo sé, respondí, sintiendo como las dudas comenzaban a apoderarse de mí. La idea de construir algo sobre cimientos inestables me aterraba. El peso del matrimonio vacío seguía presente, como una losa que no podía quitarme de encima. Los recuerdos del casco viejo y sus calles estrechas me invadieron. Había vivido allí durante años, pero ahora todo parecía diferente. Las risas y los aromas de la Astenagusía se mezclaban con la angustia que sentía al pensar en las decisiones que debía tomar. No puedo seguir así, añadí, consciente del abismo que se abría entre nosotros. La conexión era intensa, pero las sombras del pasado amenazaban con consumirnos. Él asintió lentamente, su mirada reflejaba una comprensión profunda. A veces hay que arriesgarlo todo para encontrar lo que realmente queremos. Sus palabras resonaron en mí como un mantra seductor. A medida que los días pasaban, la vida cotidiana se tornó cada vez más insostenible. Las miradas furtivas y los encuentros clandestinos se convirtieron en la norma. Cada vez que nos veíamos, la emoción era palpable, sin embargo, el miedo a ser descubierta me mantenía despierta por las noches. El día en que decidí dar un paso más allá fue decisivo. Habíamos acordado encontrarnos en un restaurante familiar en Abandoibarra, donde los sabores tradicionales evocaban recuerdos nostálgicos. La mesa estaba decorada con flores frescas, y el aroma a pimientos rellenos llenaba el aire. Necesito saber qué piensa sobre nosotros, le dije al mirarlo a los ojos mientras jugaba nerviosamente con mi servilleta. Él tomó un sorbo de vino antes de responder. Te he estado esperando para hablar sobre esto. Su tono era serio y eso me inquietó aún más. ¿Sobre qué? Sobre lo que podemos ser juntos. Su voz tembló ligeramente mientras hablaba. En ese momento comprendí que necesitaba enfrentar mis emociones sin filtros ni evasivas. No puedo dejar mi vida atrás tan fácilmente, murmuré, aunque mi corazón anhelaba hacerlo. Las semanas pasaron y cada encuentro se tornó más significativo. Sin embargo, el peso del secreto comenzó a desgastarme, cada sonrisa y cada caricia estaban teñidas por el temor a ser descubierta. Un día decidí confrontar mis miedos, necesito saber más sobre ti. Él dudó antes de responder, mi vida no es sencilla. Aquella frase me dejó inquieta, sabía que había algo más detrás de su mirada profunda. La verdad puede liberarte, le dije con firmeza. Lo sé, respondió él mientras sus ojos evitaban los míos. Pero hay cosas que nunca he compartido. La revelación llegó cuando menos lo esperaba, su pasado estaba marcado por decisiones difíciles y pérdidas irreparables. El peso de su historia me hizo cuestionar mi propia vida, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por amor? Una tarde gris y lluviosa decidí visitar la Plaza Nueva durante Astenagusía, buscando claridad entre las risas y los bailes tradicionales. Pero incluso allí no pude escapar del eco de nuestras conversaciones pasadas, ni del dilema emocional al que me enfrentaba. Mientras observaba a la gente disfrutar del festival, sentí como mi corazón se encogía ante la idea de perderlo todo por un amor prohibido. El bullicio me rodeaba como una muralla impenetrable, todos parecían felices mientras yo luchaba por encontrar mi camino entre sombras. En ese instante crucial comprendí algo, el amor no siempre era suficiente para borrar las huellas del pasado o para construir un futuro sólido. Al regresar a casa esa noche, el silencio del hogar me recibió como un viejo amigo traicionero. ¿Dónde has estado?, preguntó mi esposo al verme entrar, su tono era frío y distante como siempre. Solo dando un paseo,
respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos agitados tras una fachada tranquila. El tiempo continuó avanzando implacable mientras yo trataba de equilibrar dos mundos incompatibles, uno lleno de promesas vacías y otro repleto de incertidumbres apasionadas pero peligrosas. Al final del día tomé una decisión crucial: debía enfrentar mis sentimientos hacia él o dejarlo ir definitivamente para salvar lo poco que quedaba en mi matrimonio vacío. Una última cita fue acordada, nos encontramos bajo las luces tenues del bar donde todo había comenzado. Las palabras fluyeron entre nosotros como ríos desbordados, ambos sabíamos que esta conversación marcaría nuestro destino irrevocablemente. Debo tomar una decisión, le dije con voz firme aunque temblorosa al mismo tiempo. Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban comprensión pero también miedo ante lo desconocido. Lo entiendo. Pero justo cuando comenzamos a hablar sobre nuestros futuros posibles, un grupo inesperado entró al bar, amigos comunes conocidos desde hace años. El aire se volvió denso y cargado, sentí como la realidad golpeaba con fuerza mi pecho mientras sus risas resonaban como campanas lejanas anunciando problemas inminentes. La situación quedó suspendida entre dos mundos opuestos, uno lleno de promesas rotas y otro donde la verdad amenazaba con salir a la luz.